Y una vez más, bienvenida hermana, bienvenido mi hermano. Qué gusto tenerlo con nosotros hoy. Y usted que está hoy con nosotros por primera vez, créame que nos alegra y espero que me crea lo que te voy a decir. Nosotros estábamos orando por usted, de la misma manera que oramos por mucha gente, por muchas personas. Y usted dice, ¿cómo? Tal vez no me conocían. Bueno, nosotros oramos por la gente que pasa aquí al frente de este lugar todos los días, que son más de 60,000, 70,000 personas que pasan al frente de este auditorio en bicicleta, en moto, a pie, en carro, en bus. Siempre clamamos pidiéndole a Dios que toque ese corazón, que ese hombre o esa mujer se vuelvan a Dios y que conozcan a Jesucristo. Pero también oramos por la gente de Acerrí, por la gente de Desamparados. Bueno, y por eso es que te digo que estábamos orando por usted. Y créame que si está acá es porque Dios quiere algo contigo, de verdad. Bueno, el tema para esta noche, mis hermanos, se llama el hombre más extraordinario que ha existido en esta tierra. El hombre más extraordinario que ha existido. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pongan mucho cuidado, hermano, porque el cristianismo verdadero, hermanos, los verdaderos cristianos no son personas que están luchando por parecerse al Señor. No. Los verdaderos cristianos no son hombres o mujeres que están luchando por ser cada día más parecidos al Señor. Esos no son los verdaderos cristianos, porque ellos nunca lo van a lograr. Nunca nadie logrará por sí mismo, por su esfuerzo y por su lucha, llegar a ser semejante al Señor. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Los verdaderos cristianos son aquellos que nos rendimos al Señor y que le permitimos a Él entrar en nuestra vida y tomar el control completamente de nuestro ser, y que Él, hermanos, nos conforme a la imagen y a la semejanza de Él. O sea que los verdaderos cristianos son aquellos hombres y mujeres donde la vida de Dios, esa vida que se llama Cristo, ha venido a morar, y esa vida es la que está desarrollándose en Él, creciendo en Él y llevándolo a la meta, que es ser semejante al Hijo del Dios viviente. En Filipenses capítulo 2, vamos a abrir ahí entonces y vamos a leer de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para todos aquellos que piensan que no hay una parte de nosotros, que no hay algo que nosotros debemos de tener, no han entendido todavía el Evangelio. Porque aquí claramente el apóstol dice que haya en nosotros lo mismo que hubo en el Señor Jesucristo. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahorita vamos a entender a qué se refiere, qué significa esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Cómo estuvo Él en la tierra?
en condición de hombre, como un hombre. Por eso el tema se llama el hombre más extraordinario que ha existido, que ha pisado este planeta. Dice el cual, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de esa forma, de esa naturaleza en aquel momento que él tenía. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, como un siervo, o sea, como un esclavo de Dios. Nosotros debemos de ser esclavos de Dios, pero no me voy a adelantar. Dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta donde no se podía más, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo eso, hermanos, esa humillación, esa obediencia, etcétera, que provocó que Dios lo exaltara hasta lo sumo, todo eso lo pasa el Señor como un hombre, hermanos. Nosotros tenemos que entender que Cristo es nuestro modelo, que Cristo es la naturaleza que nos tiene que llenar, y que como Él es, así es como nosotros debemos de ser en esta tierra. El libro de Gálatas, no lo traigo en mis notas, pero el libro de Gálatas en el capítulo 3, dice que ya no vivo yo, dijo Pablo, el mismo que escribe este libro de Filipenses, que por cierto este libro se escribe, esta carta de Filipenses se escribe entre el año 60 y 63. Me parece que es importante que nosotros sepamos los años, el año en que se escriben las cartas, porque lo que el Señor está hablando acá a través de Pablo escribiendo, se lo está diciendo a gente que ya tenían sus añitos de caminar con Dios. Ya no eran neófitos, no eran principiantes, eran personas que muchos de ellos ya tenían tal vez 10 años de que Cristo había venido al corazón de ellos, 15 años o hasta 20 años que ellos le habían abierto, que habían recibido a Cristo en su corazón o que habían nacido de nuevo. Y entonces en ese libro de Gálatas el mismo apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Este vive Cristo en mí, hermano, es la vida que está fluyendo en Él, lo que se manifiesta en Él. ¿Qué es lo que el mundo debe ver? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en usted y en mí? Hermanos, ¿saben qué es lo que Dios quiere ver? A su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere ver, a Cristo viviendo, que esa sea la vida que vive, que rige, que se manifiesta a través de nosotros, hermanos. ¿Y qué tiene que ver esto que leímos? Todo, hermanos. No es difícil, es sencillo, pero hermanos, sí tenemos que rendirnos, y eso es lo que algunos no quieren hacer, hermanos. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos. En el libro de San Juan, en el capítulo 19, le decía que ese hombre es Jesús. Este hombre maravilloso, extraordinario, hermanos, es Jesús. No estoy hablando de otro, estoy hablando de Jesucristo. En el capítulo 19 del libro de San Juan, versículo 5,
Dice así: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he ahí el hombre. He ahí el hombre. Seguro hasta lo señaló y le dice al montón de gente que había ahí en ese momento reunido, porque había una gran multitud que no les interesó ni le pusieron cuidado a lo que Pilato dijo ahí. Dijo Pilato, lo sacó afuera coronado de espinas, sangrando ya por todas partes, y le dice: he ahí el hombre. Ese es el hombre. Y lo dice en singular, o sea, como diciendo: ese es el hombre. Todo lo demás no es hombre. Este es el hombre. Este es el modelo. Este es el que agrada a Dios. Porque él más anteriormente dijo: yo no hallo en él ninguna maldad, yo no hallo en él ningún motivo para crucificarlo, yo no veo en él nada malo. Dijo él. Sí, no había nada malo. No hay nada malo. Era un hombre extraordinario. Vamos a ver otro pasaje más. Aquí mismo en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 7. Siempre me ha impactado esto que vamos a leer. Capítulo 7, versículo 46. Dice, versículo 45 y 46 para que nos ubiquemos. Dice el verso 45: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Perdón. Es que lo habían mandado, los alguaciles eran una guardia personal, una guardia de los fariseos, de los sacerdotes, etcétera, y los habían mandado para que apresaran a Jesús. Y entonces ahí, hermano, como que manden aquí, con todo respeto y guardando la distancia, como que mandaran, hermanos, una patrulla y vengan 5 policías y entren acá, hermanos, y me escuchen predicando. Los mandaron a que me agarraran, pero me escuchan predicando y se van y no hacen nada. Bueno, a ellos los mandaron para que apresaran a Jesús. Y dice así, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Por qué no lo apresaron? Oiga lo que dijeron ellos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Wow. Dice: no conocemos un hombre como este. Nunca hemos visto a un hombre como este. Nunca hemos escuchado a nadie que hable como este hombre. El hombre más extraordinario. Y hoy que Dios nos ayude no solamente a ver por qué extraordinario. El Padre se refirió a Jesús en términos tan poderosos como, por ejemplo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios nunca tuvo complacencia absolutamente de nadie antes de Jesucristo. Él amó, tuvo ministros, tuvo siervos: Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, José, etcétera. Pero de ninguno de ellos él dijo cosas como esto que dijo del Señor, porque ninguno de ellos era tan extraordinario como lo fue y como lo es Jesús, hermanos. Y que hay un mensaje para nosotros en esta noche. Versículos, hermanos queridos, poderosos, que expresan la grande exaltación que acabamos de leer en Filipenses, porque dice que lo exaltó. ¿Qué es exaltar? Ponerlo por encima de todo. ¿Qué fue lo que hizo Pilato? Ponerlo por encima de todo. Con su corta visión y su poco entendimiento, pero supo discernir que ese era el hombre. Estos alguaciles, hermanos, sin ser cristianos, sin haber nacido de nuevo, pudieron, hermanos, identificar a este hombre como el más grande de todos, como alguien que ellos nunca habían escuchado en su vida. Nadie es como Jesús, nadie es como él.
Nunca habíamos oído a alguien hablar como él. Entonces, hermanos, y Filipenses, el apóstol Pablo dijo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre a él. Y ahorita vamos a ver por qué pasó eso, pero miren, estos versículos, hay versículos poderosos que expresan la grande exaltación de Cristo como resultado. Ojo, apunten eso, hermanos, si ustedes toman nota. Como resultado de su sentir. Todo esto, hermanos, toda esa grandeza, toda exaltación, todo eso, el origen, la procedencia o el principio de todo eso es, hermano, por el sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir también significa actitud. Por la actitud que hubo en él y que ahora sí, Pablo dice que en nosotros, hermanos, en aquel momento a ellos, pero en esta noche a usted y a mí nos dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, por causa del sentir que hubo en Cristo Jesús, es que él fue exaltado hasta lo sumo, que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, estos versículos, vamos a ver algunos versículos bien poderosos que expresan esa grande exaltación de Cristo como resultado de su sentir o de su actitud, la cual, póngame cuidado, hermanos, póngame cuidado, sígame por favor, la cual él tuvo a partir de comenzar a entender como hombre que fue en la tierra. A partir de comenzar a entender esa actitud que él tuvo, fue a partir de comenzar a entender él. Y eso mismo tiene que pasar en nosotros. Tiene que suceder. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué digo yo a partir de comenzar a entender? Porque Jesús nació como un niño pequeñito. Se nos dice que él crecía, que crecía en estatura, que crecía en sabiduría, que crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Nació de María, la Virgen. María, que es una figura, que es un tipo, una figura de la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y usted, hermano, y yo también, hermanos, de la misma manera que Jesús nace de María, usted y yo nacemos de la iglesia, engendrados por el mismo que engendró a Jesús. El mismo que engendró a Jesús es el que nos tiene que engendrar a nosotros. Y dijo, tiene que engendrar, porque a lo mejor aquí hay algunos que todavía no han sido engendrados. Y yo quiero meterlos a todos, hermanos, en el mismo canasto. Todos ustedes y yo tenemos que nacer de nuevo. Ahora mi pregunta es, ¿ya usted nació de nuevo? ¿Ya naciste de arriba? ¿Ya naciste del Espíritu? Porque a los que nacen de nuevo, a los que nacen del Espíritu, se les concedió ser llamados hijos de Dios. Y entonces, hermano, esa grandeza, esa exaltación que el Señor Jesús tiene, esa causa del sentir que hubo en él, y nosotros, hermanos amados, si tenemos el mismo sentir, va a pasar lo mismo que pasó con él. Va a suceder lo mismo que sucedió con él. Por eso es que Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir, ahora sí, hermanos, si quieren apuntar, esto es pura explicación, hermano. No quiero meterme en el griego, meterme en el hebreo, solamente quiero, hermanos, darle la definición de ese versículo 5 de Filipenses 2:5, donde Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. Quiero
quiero, porque ese es el punto clave de la enseñanza hoy. Ese es el punto, hermanos. Eso es lo que Pablo quería que esa gente entendieran, que ellos, hermanos, tuvieran. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, y eso es lo que yo quiero tener también. Eso. Y entonces, haya, esta palabra haya, vamos a verlo. Póngame en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Nada más para que entendamos, hermanos, esto es una explicación un poquitico de español, de griego, de hebreo, de todo lo que hay ahí. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, entendemos esto y luego tenemos este sentir, entonces algo muy tremendo comenzará a suceder. Seremos como Él, nos pareceremos a Él. Entonces sí es cierto, hermanos, que la gente nos verá, y lo que verán es al Señor, y no como algunos andan hablando de que somos, hermanos, que ahora estamos manifestando al Señor, que como la vida vino a nosotros y ahora sí estamos manifestando al Señor, y no se ve nada de ellos. Si yo tuviera que definir al Señor, lo defino en dos palabras, hermanos. Jesús es obediente y Jesús vivió en amor. Y a la verdad podríamos decir que es solo una, el amor. Amar. Del amor, hermanos, tiene que nacer y venir todo lo demás. Y entonces este sentir, hermanos, que el apóstol Pablo nos exhorta, y que yo los exhorto a ustedes también, como ya Dios me ha exhortado a mí, dice que haya en nosotros ese mismo sentir, esa misma actitud. Esa parte nos toca a nosotros, hermanos, ese sentir, esa actitud. Y entonces mire, haya, esta palabra haya, del verbo haber, que significa que exista, esté presente. Entonces cuando el apóstol Pablo dice haya pues en vosotros este sentir, Pablo está diciendo que en ustedes esté presente este sentir. No es algo del pasado, tiene que ser algo de hoy, de mañana, de pasado. O sea, tiene que ser algo así como si usted no tuviera corazón, usted no existiría, usted estaría muerto. Y entonces el corazón usted lo tiene hoy, lo tiene mañana, lo tiene pasado mañana, lo tiene todos los días. Haya en vosotros, entonces haya, le repito, del verbo haber, que significa que exista, que esté presente o que se tenga en uno mismo siempre. Entonces dice Pablo, ese sentir, esa actitud que hubo en él, que Jesús tenía, dice, ténganla ustedes todos los días. Todos los días. Y esa es mi enseñanza hoy. Ese es el punto que yo quiero que entendamos, porque usted y yo tenemos que tener este mismo sentir del Señor hoy, mañana y siempre. Porque entonces, hermanos, somos pura paja, somos puro humo, somos pura bulla, somos pura apariencia. O como decía el hermano Eladio, que estaba ahora presidiendo acá las ofrendas, hermanos, seremos esos que de boca adoran, pero que el corazón está muy lejos del Señor. Hay tantas palabras de Dios dolorosas, tristes, y otras enojado por la falta de amor, por la falta de obediencia, por la falta de consagración que tenemos hacia el Señor, hermanos. Para muchos el Señor, mi hermano, es segundo o tercero en su vida. No es prioridad. Y tiene que ser prioridad. Debe ser prioridad para todos nosotros, hermanos. Si no, me temo que muchos nunca estarán donde Cristo estuvo. Porque el sentir que hay en nosotros, ese sentir es para que lo mismo que le pasa al Señor también nos pase a nosotros. Claro, habrán algunos que dirán, no, hermano, que cuando a Jesús lo exaltaron, nosotros fuimos exaltados con Él. Así. Y eso no es lo que enseña el apóstol Pablo, el Espíritu del Señor a través de Pablo. Eso no es.
Bueno, ok, sigo. Se lo repito y lo apuntan o escuchan la enseñanza que se sube el domingo en la tarde, en la noche. Haya significa que exista, que esté presente o que se tenga en uno mismo siempre. Este sentir, que esté siempre en nosotros, este sentir. ¿Qué es sentir? Sentir es una actitud, no con P, sino actitud, que nos habla de acción. Este sentir o actitud es una disposición. Oiga lo que usted tiene que tener y yo. Es una disposición inalterable. Nada la puede alterar. Inalterable, la cual nos hace o nos mueve igual todos los días. Es que hay personas, hermanos, que van a un encuentro y vienen, hermanos, puro fuego y apenas les dura 3 días y ya. Y yo no estoy diciendo que no haya que ir a un encuentro, porque hay otros que sí fueron, hermanos, y su vida cambió y están ahí, hermanos, calladitos, pero manifestando algo que otros no lo tienen. Que hoy prometen en una reunión emocional donde había mucha emoción y donde había mucho de eso. Hermano, Señor, aquí estoy, viviré para ti, te prometo, Señor, que voy a servirte el resto de mi vida. Y bueno, hermanos, promesas de boca. Pero hermanos, 3 días después, usted los vuelve a ver en sus lugares, en su vida, en cómo ellos están viviendo su vida, distraídos, disfrutando otras cosas, metidos en cosas que no deberían estar metiéndose, gastando el dinero en lo que no aprovecha, comiendo y bebiendo cosas que no deberían ni comer ni beber, dándole gusto a la carne, etcétera. Haya pues en vosotros. Entonces, este sentir o actitud es una disposición inalterable, lo cual nos hace o nos mueve igual siempre. O sea, hoy soy, hermanos, hoy estoy consagrado, convertido en un siervo de Dios, pero mañana también y pasado mañana también y dentro de 10 años. Ese fue Jesús, así era. Él, hermano, no es que un día estaba arriba y otro día abajo, un día arriba y otro día abajo, un día, wow, qué lindo ser hijo de Dios, y el otro día, uy, qué obstinado, no, yo no quiero ya ir más a la iglesia, ya no quiero orar, ya no tengo ganas, ya no siento placer, ya no disfruto nada de Dios. A alguien Dios le está hablando en esta noche, y es porque usted no tiene ese mismo sentir. Este sentir o actitud, repito, es una disposición inalterable, la cual nos hace y nos mueve igual siempre. Jesús fue así siempre, en su condición de hombre, hermanos. Porque Él, hermano, vivió en la tierra como un hombre. Fue tentado como los hombres. Él se trató con gente muy difícil. Todas las cosas, hermanos, que el diablo ofrece, se las ofreció a él. Y él no dijo, es que yo soy humano y soy débil, y Dios me entiende. Por eso es que nunca llegamos a nada, hermano, porque usted se justifica. Somos débiles, no importa, Dios me ama, sí, Él sabe que soy débil y que fallo. Vamos a seguir así. ¿Saben por qué somos así? Porque no hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque no lo tenemos. Y que Dios nos ayude hoy para ver cómo es que lo podemos tener, cómo puede haber ese sentir en nosotros. Jesús fue así siempre, hermano, en su condición de hombre. O sea, su actitud o su sentir fue ser obediente
a su Padre. Punto. Ese es el sentir. Ya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no estimó ser igual a Dios para aferrarse y decir, no, yo soy Dios, no. Dice que se humilló estando en la condición de hombre. ¿Qué es humillarse? ¿Qué es humillarse? Humillarse, hermanos, es reconocer que sin el poder del Señor no se puede. No se puede ser cristiano verdadero. No se puede ser un verdadero representante de Dios en la tierra. Que vean la obra de Dios, que vean al Señor en nosotros. ¿Acaso no dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo? ¿Dónde el mundo va a haber luz? Hermanos, ¿dónde Él va a ver la luz? Cuando Jesús estuvo, mientras estoy con vosotros tengo luz, decía, ustedes tienen luz, les decía el Señor a los apóstoles. Pero un día fue quitado. Pero ellos entendieron, ellos comprendieron, y entonces ellos llegaron a ser la luz también. Luz en el mundo, luz en las tinieblas. ¿Qué ganamos con decir que el mundo está así, que el mundo está así? Que ojalá hagan una cárcel de máxima seguridad y metan a todo mundo ahí, hermano. Cuidado, no tienen que meter a algunos de los que llaman cristianos también ahí, hermano. Eso no va a arreglar nada, hermano. Sí, pero mira El Salvador, hermano. En El Salvador las cosas han cambiado. Sí, para unos. Pero esos que están en la cárcel, Dios los ama. Y Dios quiere hacer algo con ellos también. Amén. Jesús fue así siempre en su condición de hombre. O sea, su actitud fue ser obediente a su Padre y a su Señor. Dice que se hizo obediente, Él se hizo obediente. Que haya en nosotros esta actitud, yo también me hago obediente, yo voy a ser obediente al Padre. Yo voy a obedecer a mi Padre. Jesús, hermanos, se hizo obediente hasta la muerte. Y dígame, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si también somos hijos de Dios. Ay, pastor, es que usted sabe, somos humanos. Entonces no hemos muerto. Entonces no hemos muerto. Esa parte, o es que Jesús, hermano, o es que Jesús no podía haber caído en el pecado. ¿Podía Jesús, hermano, pudo haber caído Jesús en el pecado? Sí, sí pudo haber caído. Se pudo haber convertido en un adúltero. Se pudo haber convertido en un fornicario, en un ladrón, en un asesino, en un borracho, en un alcohólico, en un drogadicto. Todas esas cosas, todo eso le fue ofrecido a él por el diablo. Todo eso se le presentó a él. Pero como él tenía un sentir, como hubo en él una actitud o un sentir de ser obediente al Padre, él dijo, voy a obedecer a mi Padre. Entonces no falló. El problema más terrible, hermano, es cuando nosotros justificamos todas nuestras malas obras y refugiándonos en una humanidad caída. Es que somos humanos, es que somos humanos, es que somos humanos. También Jesús fue humano, hermanos. Pero él nació, él era hijo de Dios. ¿Y usted de quién es hijo? ¿Del diablo? ¿De quién somos hijos? Ay, apóstol, pero Jesús no tenía la naturaleza de pecado en él. Yo no estoy hablando, hermano, de que si tenía la naturaleza o no. La cuestión es que cuando nosotros nacemos de nuevo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor nos limpia todo pecado. El Señor termina con el pecado en nuestra vida. Lo que queda, hermano, es el decir sí o el decir no. Romanos capítulo 7 dice Pablo que nosotros nos podemos enseñorear sobre el pecado.
Como se enseñoreó Jesús. Jesús se enseñoreó. Pero para que yo o usted nos podamos enseñorear del pecado, nosotros tenemos que ponernos bajo la obediencia de Dios. Y ese es el sentir que debe haber en cada nosotros. Pablo lo que está diciendo es: si el mismo sentir que hubo en Cristo está en ustedes, entonces como Él es, así seremos nosotros también. Eso no es difícil, porque es una decisión que uno toma. Alguien habla, hermanos, de vivir un día a la vez. Bueno, viva un día a la vez. Levántese mañana y diga: hoy voy a obedecer al Señor. Pero si no ora, si usted no saca un tiempo para decirle: Señor, aquí estoy. Señor, por favor, ayúdame a no pecar hoy. Señor, necesito tu ayuda y tu poder. Que tu Santo Espíritu me llene hoy, Señor. ¿Cómo empiezas el día? ¿Cómo? ¿Oras todos los días? ¿Tienes tiempo para tener comunión con Dios? Porque Jesús sí lo tenía. Y aquí yo quiero votar, hermanos, que votemos eso. Ay, hermano, pero era Jesús. ¿Y qué? Te dije que Jesús nació de María, que era una figura de Cristo, de la iglesia. Pero usted y yo nacimos de la iglesia, representada en alguien ahí. Pero, sí, hermanos, si nosotros nacemos de nuevo, no es diferente al nacimiento de Jesús. ¿Quién engendró a Jesús en María? ¿Acaso no fue Dios? ¿Y quién nos engendra? ¿Quién nos engendró a nosotros? Dios también. Y si no nos ha engendrado, entonces no somos hijos de Dios. Tenemos, hermanos, tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos. Decimos que somos cristianos, pero hermanos, de religión, de tradición, nada más. No, el cristianismo es nacer de nuevo. Ahí es donde comienza todo. Jesús no hubiera vivido como hombre en esta tierra si no nace de María. Nosotros no seríamos hijos de Dios si no nacemos, hermanos, de la iglesia. La iglesia es el vientre que tiene que dar a luz a cientos y cientos de hijos, donde el Señor engendra. Por eso cuando usted, hermano o hermana, dobla sus rodillas y comienza a clamar y a decirle: Señor, yo quiero, Señor, que se salve este, salva al otro, de repente vamos a comenzar a ver un montón de gente nacer de nuevo. Lo engendró en usted. Usted es la iglesia. Y si a usted le parece muy raro esto, hermano, váyase y escudriñe. Váyase y busque de Dios. No dije buscar a Dios, dije busque de Dios. Arrodíllese y pregúntele a Dios. Hable con el Señor. Porque si no, hermanos, basamos nuestra vida en una teología y punto. En una interpretación humana, natural, de las Escrituras. ¿Qué decía la gente, hermanos, cuando miraban a los apóstoles después de que Jesús había muerto, resucitado y ascendido? Y dice, y cuando los veían, dice, se daban cuenta que ellos habían estado con Jesús. ¿Se dará cuenta la gente, hermanos, que somos cristianos por lo menos? Dirá la gente en el trabajo de usted: es diferente. No, es que esa muchacha es diferente. Yo no sé, yo le veo algo. No es igual. Ese hombre es diferente. No es igual, es diferente. Pilato vio a Jesús diferente. Aquí el hombre. Los alguaciles dijeron: nunca habíamos visto a alguien como este. Es diferente a todos. No se parece a nadie. Ay, hermano, a mí me parece que algunos de ustedes están recibiendo un mensaje del diablo que les dice: sí, pero él era el hijo de Dios, él era Dios. ¿Y usted no es hijo de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios?
Mejor asumamos una responsabilidad, hermanos, y que haya este mismo sentir en nosotros. Que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y que le digamos: Señor, la verdad es que yo no puedo ser como tú, pero tú sí me puedes hacer como tú. Porque Jesús, hermano, el secreto de Jesús fue que se humilló. Vamos a ver, voy a ver si puedo llegar a eso ahorita. Entonces, hermano, Jesús fue así, siempre, siempre. O sea, siempre tuvo ese sentir en él. Esa actitud. En algunas versiones de la Biblia no traducen sentir, sino que traducen actitud. Él siempre, siempre Jesús fue así, obediente en su condición de hombre. Su actitud fue siempre ser obediente a su Padre o a su Señor. Siempre, siempre, siempre. Amado Jesús tuvo esa actitud siempre. Esa actitud o sentir por causa de la humanidad. Ahora, las dos grandes características de Jesús son amor y son obediencia, hermano. Les decía que Jesús tuvo esa actitud o ese sentir. Y ¿saben por qué Él tuvo ese sentir de humillarse? Y esto es clave lo que le voy a decir, hermano. Esto es clave, ponga cuidado. Esto es un puntito sencillo, pero muy importante. ¿Qué fue lo que hizo que hiciera que Jesús tuviera ese sentir o esa actitud? ¿Cuál es la actitud? Si a usted le pregunta a alguien, pero ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir de ser obediente al Padre. O sea, la actitud, Él dijo: yo voy a ser obediente. ¿No es verdad, hermanos, que nosotros tomamos actitudes a veces así muy feas? No me da la gana, como el chiquillo que estaba regañando la maestra en la escuela y lo sentó en una silla como disciplina, y el chiquillo dijo: maestra, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y así hay poca gente, hermanos. Por fuera parecen una cosa, pero por dentro ay, hermanos. Por fuera son una cosa, por dentro son otra cosa. El Señor Jesús por fuera era una cosa y por dentro era igual. O lo digo al revés: por dentro era una cosa y por fuera su vivir, su vida, su acción, su accionar siempre fue el mismo. Nunca desobedeció a su padre. Desobedeció a su mamá, sí. Porque un día la mamá, hermano, llegó y le dijo: Señor, ¿no tienen vino? Y yo le dije: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi padre todavía no me ha dicho nada. Así que no me venga usted a decir a mí lo que yo tengo que hacer, porque yo lo que hago es lo que mi padre me dice que haga, no lo que usted me diga que haga. Ay, apóstol, pero usted la semana pasada dijo que había que obedecer a nuestros padres. Sí, el Señor dijo, hermanos, pero tampoco es que vamos a obedecer a nuestros padres si ellos están siendo rebeldes a Dios. Honrémoslo, sí, como dijo ahora mi hermano Eladio: honremos a papá, honremos a mamá. Pero eso no significa que yo tengo que hacer lo que ellos digan. No, Jesús, hermanos, tuvo una actitud de obediencia al Padre siempre. Y si esa obediencia, hermano, alguien quería venir y violentar esa obediencia al Padre, diciéndole o insinuándole cosas que el Padre no había dicho, el Señor decía no. Y uso el ejemplo de su madre, porque Jesús le dijo a su mamá eso: mujer, ni siquiera le dijo madre, ni mamá ni mamita, mujer. Eso está en el capítulo 2 del libro de San Juan, en las bodas de Caná. Señor, no tienen vino. ¿Y tú qué? ¿Y qué? ¿Qué tienes tu mujer conmigo? Y en otra ocasión estaba Jesús predicando y llegó su mamá y sus hermanos
a buscarlo. Jesús está predicando en una casa seguramente y ellos están afuera. Entonces alguien llegó y le dijo: Señor, me regáleme un momentito. Y le habló al oído y le dijo: Señor, allá afuera está tu mamá y tus hermanos. No, seguro sí se lo dijo duro. Y entonces Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la obedecen. O sea, lo que quiso decir fue: esos que están allá afuera, si no están aquí adentro, no son ni mi mamá ni mis hermanos. Porque mi mamá y mis hermanos oyen mi palabra y la obedecen. Wow. Con razón los apóstoles aprendieron el sentir del Señor. Con razón ellos entendieron, anduvieron con Él. Y ellos vieron que Jesús era profundamente respetuoso y amoroso de su madre y de sus propios hermanos. Pero nunca estuvo sometido a ellos. Siempre estuvo sometido al Padre. Siempre estuvo rendido a su Padre Celestial. Mamita, te amo, pero por encima de usted está mi Dios, mi Padre, mi Señor. Y entonces, hermanos, Jesús tuvo esa actitud o ese sentir por una razón, que es la misma que todos nosotros debemos de tener. Por una razón. ¿Cuál era la razón? Hermano, el deseo de su padre, lo que su padre quería. Por causa de su padre, por obedecer a su padre, por ser obediente a su padre, a lo que el Padre quería. ¿Qué es lo que Dios siempre ha querido? ¿Qué es lo que quiere Dios? Señoras y señores que estamos acá, ¿qué es el deseo de Dios para la humanidad? ¿Cuál es el deseo de Dios para los hombres, hermanos? El deseo de Dios para este mundo, para toda la humanidad, es que todos sean salvos. Es que nadie se pierda. Es que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Ese. Y el Señor Jesús estuvo siempre entregado a eso. Su obediencia fue al deseo del Papá, al deseo del Padre Celestial. Dice que estando en la condición de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Esa muerte, hermano, ese morir tenía que ser así, porque si Él no muere en la cruz y da su vida, todos nosotros nos hubiéramos perdido irremediablemente. Un día el Señor le dijo: Padre, si es posible que yo no vaya a la cruz, que yo no muera, Señor. Pero inmediatamente dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, hermanos, estamos en muchos aspectos muy lejos de este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No estamos pensando en la gente. No estamos pensando en la salvación de las personas. Menos con algunas enseñanzas que hay. Ahí siempre lo estoy diciendo con Alex, hermano, y diciéndoselo y lo comento con muchas personas. ¿Cómo va a ser posible, hermanos, de que no crezcamos? Que la gente no se salve. Que la gente no se convierta al Señor. Que no nazcan de nuevo. Y es porque no hay este sentir en nuestro corazón de obediencia al Padre. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? ¿Qué hizo Jesús en los últimos 3 años y medio de su vida? Dice que recorría las ciudades y las aldeas y los pueblos, los recorría, hermano. No quedó un solo lugar en Israel donde el Señor no fue a hablarles de lo que Él quería hacer, del deseo y de la voluntad del Padre. Y lo más glorioso que el Señor hizo fue dar su vida en rescate de la humanidad. Y entonces Dios lo exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por causa de esa obediencia. Pero no era una obediencia tonta, no era una obediencia que no estaba direccionada. Hermano, Él tenía muy claro la voluntad, el deseo de su Padre.
Hermanos, el deseo del Señor no es solamente que no pequemos. El que no pequemos o el salvarnos, hermanos, es un medio para el gran propósito de Dios. Él quiere que la gente se salve. Él quiere que usted y yo seamos obedientes a Él. Y si usted y yo tenemos este mismo sentir, lo que se va a despertar en nosotros, hermanos, es un deseo de predicar el mensaje de la salvación. Vamos a desear hablarle a todo mundo, vamos a desear predicarle a toda la gente, porque ese es el corazón del Padre. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Haya pues este sentir. No, hermano, ahora vivo como quiero y como Dios me ama, hermano. Y hemos entrado en justificaciones tan satánicas y demoníacas. Pero, hermano querido, Jesús no vino a disfrutar las bellezas de Israel. ¿Usted cree que no habían playas hermosas en Israel? Hace como 15 años tuve el privilegio de ir allá, a esa tierra. Yo no le llamo Tierra Santa, es una tierra igual que Costa Rica y que cualquier otra. Y hay muchas cosas lindas ahí. Es un país bonito. Las playas del mar de Tiberias. Hay un balneario ahí, hermano. Y en aquel entonces también lo sabían. Estaba el mar, el Mediterráneo o Mar Rojo, que es el Pacífico, con sus playas hermosas. ¿Usted cree que Jesús vino, hermano, para disfrutar de las playas? ¿Disfrutar de los lugares turísticos? No. No. Había un sentir más grande y más glorioso en Él. Era ser obediente a su Padre, ser obediente al propósito, a la voluntad, al deseo de Dios. Pero veamos algunos pasajes, hermanos, de exaltación. En el libro de Hebreos, vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 7. Porque les decía, hermanos, en la introducción, que hay versículos muy poderosos que expresan la grande exaltación de Cristo como resultado de su sentir o de su actitud, la cual dice Pablo que tiene que estar en todos nosotros, hermanos. O sea, usted puede decidir hoy usted puede decidir: yo voy a ser obediente a mi Dios. Nosotros hemos hablado del morir. Tenemos que morir al mundo, tenemos que morir. ¿Saben qué es morir, hermanos? ¿Saben cuándo es que se da esa muerte? Cuando nosotros decidimos obedecer al Padre. Entonces ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Dios. Y esa es la muerte. Pero algunos hermanos no han muerto para el mundo. Todavía quieren mundo, disfrutan mundo. No hay comunión con el Señor, no hay tiempo para estar con Él. La iglesia es una opción, no es, hermano, un mandato para usted el congregarse. Aunque la Biblia dice no dejando de congregarse, para usted no es un mandato. Para muchos de ustedes, algunos de ustedes ya establecieron su propio criterio. Yo voy de 15 a 15. Hermano, así no es. Perdóneme, pero usted es un rebelde. Usted no está obedeciendo al Señor. Usted no tiene ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es un imperativo: haya pues en vosotros este sentir. Y cuando hay un sentir de esa clase, no un sentir, ese sentir, el sentir que hubo en Él, el mismo sentir, o sea, la misma actitud. Señor, ¿usted a qué vino? Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Si Él me dice que sí, sí, y si Él me dice que no, no. Si Él me manda allá, yo voy. Si Él me dice que no vaya, no voy. Si Él me dice que lo haga, lo hago.
Si Él me pide una cosa, yo la hago. Si Él no me pide, no hago nada. Pero él entendió muy claramente que lo que el Padre anhelaba y deseaba, y desea aún, es que nadie se pierda. Él no quiere que tu mamá se vaya al infierno, ni que tu papá se vaya al infierno, ni que tus hijos se vayan al infierno, ni que tus amigos se vayan al infierno. Hermano, dejemos que el mundo hable de política y que hablen de todo. Dejémoslos que ellos hablen de eso. Nosotros, hermanos, tengamos ese mismo sentir. Ese mismo sentir de bajar la cabeza, de humillarme hasta lo sumo, de decirle: Padre, aquí estoy, no voy a pelear derechos, no voy a luchar por mis derechos, no quiero, Señor, muero para todos los derechos míos, para todo lo que la carne o lo que el diablo ofrece, Señor, muero para eso, vivo para lo que tú quieras, Señor, heme aquí, hágase en mí tu voluntad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese sentir tiene que estar hoy, tiene que estar mañana. En el capítulo 7 del libro de los Hebreos, en el versículo 26, Hebreos 7:26, dice así, mira lo que dice. Dice así: porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime quiere decir muy exaltado, muy levantado en alto, muy exaltado por Dios. Lo hizo más sublime que los... ¿Qué significa más sublime que los cielos? Que lo hizo más importante, más valioso, más grande que toda la creación celestial, y que el diablo y que los demonios ni se diga. Pero todo fue por ese sentir que hubo en él. No hay exaltación, hermanos, si no tenemos ese mismo sentir o esa misma actitud que hubo en él de obedecer, de hacerse obediente. ¿Quién lo hizo a él obediente, hermanos? Él se hizo obediente. Él se hizo obediente. Es como que usted, hermano, dijera: ya no vuelvo a desobedecer a mi mamá y a mi papá. Siento no volver a hacerlo. No lo voy a hacer. Téngalo por seguro que se le va a levantar todas las tentaciones que vengan, hermano. Pero usted tiene ese sentir en el corazón, esa actitud. No voy a volver a desobedecer a papá y a mamá. Estoy poniendo un ejemplo. O usted que diga: nunca más le voy a volver a gritar a mi esposo. Pero necesitamos un esposo que diga: nunca más le voy a fallar a mi mujer. Ese es el sentir. ¿Se puede? ¿Se puede? El mismo diablo que tentó a Jesús es el mismo que nos tienta a nosotros. No hay dos diablos, hermano. Las mismas tentaciones que el diablo le puso a Jesús son las mismas que nos pone a nosotros. No es diferente. Pero que podamos decir: el mismo poder que obró en Cristo Jesús va a obrar o va a operar en mí también. Claro que sí, el mismo. Siempre y cuando haya este mismo sentir. Y este sentir comienza, que quiero llegar ahí, hermano. Pero mira esto. Entonces dice, hermano, que Jesús fue hecho sumo sacerdote más sublime que los cielos. Eso quiere decir que nada ni nadie lo igualó a él. Pudo haber caído, pudo haber fallado, porque a él lo tentaron en todo. Pero él tenía un sentir: no voy a pecar. No lo voy a hacer más. No lo voy a hacer. Yo sé que tal vez usted hoy se va a inspirar y va a decir: yo también, Señor, ya yo no quiero pecar más. Bueno, mi consejo es: dígale: Señor, ayúdame. Eso sí, por favor, no quiero pecar. Ayúdame, Señor, a no pecar. Que eso que está en mí, estas concupiscencias feas. ¿Sabe qué son concupiscencias? Deseos exagerados en el hombre. Hay concupiscencias de los ojos, concupiscencias de la carne y vanagloria de la vida. Y esto es un deseo, hermano, de hacer esto, de ver mujeres, de ver hombres, de ver acá, de tener plata.
Y entonces por esa concupiscencia tenemos, hermanos, hombres metidos en la pornografía. Tenemos hombres, un día de esto iba para abajo, hermanos, y me dolió tanto porque hay un supermercado chino allá abajo. Y hay 3 maquinitas, hermanos, de esas máquinas, yo no sé cómo se llaman, tragamoneos, no sé cómo se llamarán. Pero habían, hermano, unas señoras con sus chiquitos ahí, hermano. Hombres, mujeres, pero un montón, hermano, ahí. Y me dolió en mi corazón, digo yo, ¿por qué están ahí? ¿Qué están haciendo? La concupiscencia que hay en ellos, un deseo de tener plata, los lleva a eso. Hermano, honre a Dios con sus bienes. En vez de hacer eso, honre a Dios, y a usted Dios le va a prosperar en todo. Todo, hermano, ¿usted cree que eso no le vino a Jesús? Todo eso. Pero el sentir, o sea, la actitud fue: no lo voy a hacer. Pero eso, hermano, él lo logró porque siempre estuvo dependiendo. Él se hizo obediente, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente. Padre, aquí estoy, yo no quiero fallarte, por favor, ayúdame. Y yo quiero hacer tu voluntad en esta tierra. Yo quiero obedecerte en todo. Un hombre extraordinario. Otro pasaje, mírenlo, hermanos, Hebreos capítulo 1. Vea lo que produce, hermanos, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, hermano, porque esto que dice acá de él es, hermano, el producto, el resultado de la actitud que él tomó. En el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 5, dice así, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pero, hermano, lo que quiero decirles es que esta exaltación y esta gloria fue por ese mismo sentir, o por ese sentir que hubo en él, y que ahora el apóstol, el Espíritu Santo, nos dice a nosotros que ese mismo sentir que hubo en él también está en nosotros. Y entonces, hermano, donde él está, también nosotros estaremos. No es como algunos dicen, hermano, que viviendo en una vida de desorden, donde no se ve el amor y la preocupación y hermano, sí, el amor de Dios que está enfocado en la humanidad para salvarlo. No se ve eso, hermano, porque nunca le hablan a nadie de Cristo. Su oración es carnal y natural. Su oración es centrada en ellos, y su confesión es de ya llegaron, sin que haya ese sentir, el cual se ve. Si es sin ese sentir, nunca, hermanos, estaremos donde Jesús está. Nunca nos sentaremos donde Él está sentado. Nunca traspasaremos los cielos. Como lo dice este otro versículo, hermano, Efesios capítulo 4. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Versículo 9 dice, versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Dice que, hermano, dice que descendió a las partes más bajas. Ahí es donde comenzó todo, hermano. Descendiendo, dice que se humilló hasta lo sumo. Se hizo obediente como un siervo. Y entonces ahora el Padre lo exalta por encima de los cielos. ¿Qué significa que Él sea exaltado por encima de los cielos? No que está viviendo allá por arriba, hermano, y que hay allá más arriba del primero, el segundo y el tercer cielo, que algunos hablan de eso. No se refiere a eso, sino que se refiere a lo mismo que leímos en Hebreos, que Él fue hecho mayor que todo. No hay nada ni nadie que lo iguale a Él, hermanos. Hasta los ángeles, los más grandes ángeles, se convirtieron en sus siervos. Y también serán los servidores de la iglesia. Si la iglesia, me refiero a usted y a mí, que si la iglesia se humilla y hay ese mismo sentir en él de obediencia incondicional al Padre, hermanos, tendremos a los ángeles sirviéndonos y ayudándonos. Los ángeles le abrieron una cárcel a Pedro cuando estaba en la cárcel. Los ángeles, hermanos, lo sacaron de la cárcel a él. Los ángeles aparecían por todas partes, llegaban por todas partes. Y no es, hermano, no era un ángel humano como algunos hoy. Es que usted es un ángel para mí. No habla de esos ángeles, hermanos. Ángeles. Nosotros somos hijos de Dios y los ángeles. A los que la Biblia llama cielos, están al servicio de los hijos de Dios, de los que tienen este sentir. A Jesús lo fortalecieron cuando estaba siendo tentado. A Jesús lo alimentaron en el desierto cuando Jesús, hermano, estaba siendo tentado por el diablo. Cuando Jesús estaba en Getsemaní orando y en una debilidad, hermanos, en una lucha, los ángeles vinieron a fortalecerlo. ¿Por qué, hermano? Porque Él es más que los ángeles. Él es más que toda la creación. Cuidado, a usted se le va a ocurrir, hermano, adorar ángeles. Usted no necesita un ángel de la guarda. Usted lo que necesita es la obediencia a Dios, y el cielo entero estará a tu servicio. El Padre estará a tu servicio. Todo se pondrá a tus pies, como pasó con Jesús. Y todo por ese mismo sentir. Eso es todo, hermanos. Una decisión que tomamos en el corazón. Voy a obedecer a Dios. No quiero pecar. Y me vuelvo a Él a decirle: Señor, aquí estoy. Esto es lo que quiero, pero sin ti no puedo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces nuestro cristianismo no será de palabras, no será de tomar versículos de la Biblia y repetirlos como una lora. No será de confesiones nada más de lo que está escrito, sin que sea una experiencia real en nosotros. Esto de haya este sentir, usted lo hace sin Biblia, usted lo hace en su corazón. Y usted puede, hermano, vivir sin pecar, sin caer en la tentación. Es que usted quiera. Créame que se va a levantar todo el mundo. Tus compañeras y tus compañeros de trabajo se van a acercar y te van a decir cosas. Ahora, ¿dónde comenzó, hermanos, esta humillación de Jesús? Dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Dónde? Y con esto voy a terminar por hoy, hermanos. Voy a terminar por hoy. ¿Dónde comenzó esto? Comenzó aquí. Vamos conmigo, hermanos, al libro de Mateo. Vamos al libro de... Vamos a ver si en Lucas me lo encuentro. Ok, vamos a leerlo en Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Wow. ¿Qué pasó? Que se abrió el cielo. ¿Qué sucedió? Es que Jesús se bautizó. Pero ¿de qué bautismo estará hablando? ¿Será que nosotros tenemos que ser igualmente bautizados como algunos están peleando? ¿Y por qué algunos, hermanos,
Nunca se les ha abierto el cielo. ¿Qué significa ese bautismo? Vamos a ver Mateo, hermanos, vamos a Mateo. Yo quiero que usted entienda eso hoy, porque aquí es donde comienza todo, hermano. O aquí es donde da inicio. Dice en el capítulo 3 de Mateo, versículo 13, Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Este detalle al Jordán es importante. Jordán, hermanos, el Jordán, ese río corre en la depresión más grande que hay en la tierra es esa, donde ese río corre. O sea, está bajo el nivel del mar. Ya cuando este río desemboca en el mar Muerto, está a 360 metros bajo el nivel del mar. Es una depresión, hermano. Y entonces, Jordán significa decrecimiento. Decrecimiento. Realmente significa dejar de ser. Significa morir. No es la ceremonia de que nos metan en el agua, hermanos. Si a cualquiera de ustedes quieren que los metan, los metemos. Nada va a pasar. Ya lo hemos visto. Ya tenemos ese ejemplo en miles y millones de hombres y mujeres. Cada vez, hermanos, que van a un encuentro querían que los bautizaran. Entonces hay personas que hasta 7 veces los han metido al agua. Y la Biblia dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. O sea, descendió él. Entonces esto que sucedió aquí, hermano, y que por esta causa el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre él, y este Espíritu lo llevó a él de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Lo hizo totalmente superior, poderoso, invencible, inderrotable, triunfador, el hombre más extraordinario de la tierra. Y entonces lo que significa realmente que Jesús haya ido al Jordán para ser bautizado, lo que significa es que Jesús ahí fue donde perdió la vida, donde él la entregó al Padre, donde le dijo: Padre, aquí estoy, voy a vivir para ti, voy a hacer solo lo que tú me digas. Y entonces, hermanos, aunque no nos metan al agua, usted puede hacer eso. Aunque a usted no lo sumerjan en un río, usted lo puede hacer. Y ese es el bautismo que todos nosotros necesitamos. Un bautismo de muerte. ¿Qué simboliza este bautismo? Muerte. El Jordán en la Biblia simboliza muerte. Por eso el Jordán significa decrecer. Y ahí Jesús fue a decrecer, a dejar de ser él, a morir para que ya fuera el Padre en él. Por eso Jesús decía, el que le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo de estar con ustedes y no me conoces. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Tairo. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros necesitamos un bautismo de muerte, hermanos, donde usted, hermano, muera. Donde usted diga: ya yo no quiero ser más yo. Padre, bautízame en ese bautismo. Señor, en ese bautismo de muerte, en que ya mis deseos, en que ya mi voluntad, en que ya mis anhelos ya desaparezcan. Ya no quiero vivir más yo. Ya no quiero que me sigan viendo a mí. Que cuando me miren, te miren a ti, Padre. Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué era lo que se veía en este apóstol Pablo? A Cristo. ¿Y qué es ver a Cristo, hermano? Cuando usted ve a un hombre o a una mujer, hermano, que gime y que llora todos los días por las almas y por la llenura del Espíritu en su vida y por las almas, eso es Cristo. Pero no solamente se queda ahí. Ese hombre, hermano, no puede ver a la gente, o esa mujer no puede ver a alguien y sentir
el deseo de que esa persona conozca a Dios. Él va a querer hablarle a todo mundo. Él está enojado con las obras del diablo y con el mismo diablo. Él no soporta la obra del diablo en la gente. Pero él no se enoja con la gente. Él se enoja con el diablo. Él reprende al diablo. Él echa fuera a los demonios. Él sana a los enfermos. Y ahí estamos viendo a Cristo. Ahí está viviendo Cristo. Hermanos, si les digo que hay que ir al Jordán, algunos van a pensar que hay que ir al río allá. No, hay que ir, hermanos, hay que ir al Jordán. O sea, hay que ir a esa barrera llamada muerte. Jordán significa muerte. El Jordán es la barrera, es la línea divisoria entre el mundo y Canaán. Entre el mundo y el reino de Dios. Y eso, hermano, eso fue lo que hizo que Jesús recibiera la santa unción. Una unción que lo guió toda su vida. La unción del Padre. La poderosa unción del Señor. La unción que lo enseñaba. La unción que lo guiaba a toda la verdad. ¿Y quién de los que está acá no puede hacer esto? Si es un asunto de voluntad. Es un asunto de entender y querer. Ya no quiero vivir más yo. Que ya no viva yo. En ese momento, hermano, el Jesús de Nazaret cambió radicalmente. Nunca el Padre había dicho lo que dijo de él. Vea lo que dijo aquí, hermanos. Vea, dice en el versículo 14: mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Sí, porque Juan no estaba entendiendo, ni Papa tampoco. Verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nunca había escuchado esa voz, nunca se había oído semejante cosa, nunca se había visto un cielo abierto, nunca se había escuchado una voz tan poderosa. Y desde ese momento, este hombre, hermano, llamado Jesús, pasó a ser lo más extraordinario que hay. Y de ese sentir es el que Pablo nos dice que hay en nosotros. ¿Cuál sentir? El sentir de ya no ser más yo. De perder, hermano, mi voluntad, mis deseos, mis anhelos, mis derechos. Es que yo tengo derecho, tenemos derecho a divertirnos, tenemos derecho a esto. Sí, este evangelio, hermano, a muchos no les gusta. Por eso es que andan haciendo las cosas malas. Por eso andan en drogas. Por eso andan en vicios. Por eso andan, hermanos, como la gente que les conté allá abajo. Y hermano, todos los días ahí abajo, ahí, hermanos, aquí abajito, 100 metros para abajo, hay un lugar donde venden tiempos y cambian y todo. Hermano, todos los días ahí hay un montón de gente, hacen fila y de todo. En eso gastan el dinero. Porque tienen una concupiscencia, unas ganas de tener dinero, unas ganas de tener plata. Y hacen, hermano, lo que no hay que hacer. Y lo que hay que hacer no lo hacen. Jesús dijo: yo he honrado a mi Padre y ustedes me han deshonrado a mí. Honre a Dios, hermano. Baja tu cabeza y humíllate ante el Señor y dígale: Señor, aquí estoy, hágase en mí tu voluntad. Vaya al Jordán, hermano.
vaya donde morimos. Este bautismo del Señor no es simplemente un sumergimiento en agua. Lo que el Señor está haciendo ahí era un tipo y una sombra. Eso era un tipo y una sombra. Cuando la Biblia dice descendió a las partes más bajas de la tierra, también el Jordán es un tipo de eso. El Jordán es la depresión más grande que hay en la tierra, pero es un tipo, es una figura. Es que Dios se la sabe toda. Con razón Dios escogió a Israel ahí para hacer eso y toda esa tierra. No hay ningún lugar donde haya, hermanos, un río que corra 360 metros bajo el nivel del mar, que esté tan bajo, que haya bajado tan bajo. O sea que Jesús, cuando fue ahí, bajó a lo más bajo, en tipo y en sombra, en figura. Y ese bautismo era la muerte. Es cuando Él, hermano, murió. Ningún hombre ni ninguna mujer tendrá un cielo abierto hasta que no se humille hasta la muerte, hasta que no se humille hasta lo sumo, hasta que no baje a lo más bajo, hasta que pierda su identidad, hasta que pierda su nombre, hasta que pierda su naturaleza, hasta que pierda sus deseos, sus sueños, sus metas, para abrazar todo lo que viene de Dios, para abrazar la voluntad de Dios en el corazón, y que lo que Dios quiere sea lo que se haga en nosotros. Amén y amén. Y a su nombre. ¿Entendieron, hermanos? ¿Entendieron? Muy sencillo. Todo se resume en un versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, sino que estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo también. Por encima de todo, traspasó los cielos. No hay nadie como Él. Pudo haber fallado como el primer Adán. Pudo haber comido de lo que el diablo le ofreció, pero no lo hizo, porque hubo un sentir en Él. El sentir tiene que ver con el deseo de obedecer a papá, de hacer la voluntad de mi Padre, y con el amor. Entonces la manifestación más grande, hermano, al Señor se le ve. Vemos a Dios en aquellos hombres y mujeres que son obedientes al Señor y que tienen un amor extraordinario por las almas que están perdidas. Todas las células de ustedes, líderes, si tienen este sentir, sus células se llenarán. Ustedes verán a su familia. Nosotros veremos a esta iglesia llenarse muy pronto, no una, ni dos, ni tres. Y veremos el más grande avivamiento en toda la tierra. Hermanos, veremos hombres liberados. Veremos yugos de opresión podrirse por causa de la unción. El Espíritu de Dios obrará a través suyo, a través de ustedes, señoras, hermanas, líderes. Va a operar Dios a través suyo, y la obra, la gloria de Dios se manifestará en esta tierra como nunca se ha visto, y se cumplirá otra vez, y la tierra será llena de su gloria, y se volverá a cumplir aquello que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén y amén y amén. Póngase de pie, mi querido hermano.